Dios te bendiga, hermanos y hermanas. En este momento y en esta ocasión quiero dirigirme a la iglesia. Quiero empezar con algunas preguntas y son las siguientes. Iglesia, ¿qué te pasa? Iglesia, ¿conoces cuál es tu propósito? ¿Conoces cuál es tu posición? ¿Sabes por qué fuiste diseñada y puesta aquí en la tierra? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Sabes cuál es tu destino profético, iglesia? Hago estas preguntas porque en reiteradas ocasiones, viendo la situación y los acontecimientos, me hago estas preguntas. Si la iglesia realmente está consciente de lo que está haciendo. Ya que hoy en día la iglesia está envuelta en disensiones, está envuelta en pleitos, en divisiones, problemas que parecen interminables. Hoy en día la iglesia está envuelta en unos celos, en una competencia grandísima. Es increíble, hermanos, cómo las redes están cargadas, llenas de evangelistas, predicadores, tirándose puya unos con los otros, lacerándose unos con los otros, entrándose a golpes unos con los otros. Hermanos, y cada vez que yo veo esto me llena de preocupación, porque pregonamos a un Dios que transforma, que cambia, que renueva, y en esa actitud no mostramos ni transformación, no mostramos cambio. Y esto quiero hablarlo porque quiero llamar, despertar la conciencia de aquellos que tengan la oportunidad de escuchar estas palabras, de avivar el espíritu nuevamente en tu vida, que puedas sentarte a meditar y analizarte. Si eres uno de esos que está haciendo estas cosas y que vive en esta condición, es increíble. Pero no solamente acontecía esto en la iglesia contemporánea, sino también en la iglesia que estaba en Filipo había este problema. Y Pablo llama la atención a esta iglesia y reprende a esta iglesia. En el capítulo 1, verso 15 al 17, Pablo habla de esto. Pero en el verso 3, Pablo habla ahí cómo ora por esta iglesia y cómo Pablo se dirige a ella. Y dentro de esa oración que hizo Pablo está esto. Y Pablo, vamos a leerlo textualmente como Pablo lo dijo. Si algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Cuando leo esto, me contempla todo el panorama que está viviendo la iglesia en este tiempo. Asimismo hay gente predicando por contienda, predicando por disensión, predicando por envidia, predicando por celo, en una competencia ministerial, al punto tal que hay esta competencia de poder. El que tiene más unción, el que tiene más revelación, a quien más Dios le habla, quien más rema tiene, quien más rema baja, quien tiene más ciencia, haciendo uso de los dones que le da el Espíritu Santo, no para el bien de la iglesia ni para el beneficio de la iglesia, sino más bien para sus propios vientres y sus deseos malintencionados. La iglesia está envuelta en un ambiente egocéntrico,
Es como si la iglesia estuviera desconcertada, como si no supiera hacia dónde va o quién es, como si perdiera su identidad, como si la Biblia no habla claro de qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia en la tierra. Es increíble cómo en los mensajes que podemos escuchar en las redes se están matando uno con otro, a pleitos uno con otros, lo mismo que pasaba en Filipo. Y Pablo tiene que reprender esta actitud y esta acción incorrecta, porque esto no proviene de Dios, sino proviene de nuestra concupiscencia. Proviene de nuestra concupiscencia. Y esto se ha ido aún más, que cada quien alega estar en la verdad, donde gran parte tienen una ideología dogmática y bajo bajo dogma leen la Biblia, entienden la Biblia, interpretan la Biblia, porque es su regla de interpretación, ideas, y comienzan a leer la Biblia para buscar textos donde apoyen sus ideas, haciendo grandes exégesis en sus sermones, donde golpean y maltratan al otro bajo un pensamiento propio, una ideología dogmática. La Biblia tiene reglas de interpretación y necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para poder comprender cuál es el propósito del Señor en su palabra. Los mensajes de hoy en día carecen plenamente de contenido del propósito de Dios. Tenemos que regresar al mensaje de la Biblia, al mensaje de la unidad, al mensaje del amor, al mensaje de la misericordia. Y dejar de estar contendiendo uno con otro. Parecemos animales irracionales. Actuamos como por instinto, detrás de nuestros propios deseos y de nuestras propias intenciones, que ninguna tienen que ver con el propósito del Señor. Y aún más, hermanos, aun cuando un hermano tiene una contienda con otro hermano, ni siquiera utilizan el modelo bíblico. Inmediatamente agarran el teléfono, hacen un video y lo suben a las redes. Y de manera pública expresan sus inconvenientes y sus problemas que tienen con su hermano. Pero cuando el mundo ve esto, no está viendo a dos hermanos que se pelean solamente, sino que está viendo a la iglesia de Jesús también. Y este problema también estaba en la iglesia de Corintios, hermanos. La iglesia que estaba en Corintios, capítulo 6. Permítame leerle lo que dice textualmente Pablo aquí. Capítulo 6 del libro de Corintios. Y Pablo comienza con una pregunta que es bien interesante. Pablo pregunta: ¿se atreve alguno de ustedes, teniendo alguna controversia con su hermano, ir a juicio delante de los inicuos y no antes de los santos? Muy buena pregunta. Y quiero que vaya pensando esta pregunta y la vayas analizando mientras voy leyendo y voy desarrollando este mensaje. ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia? Oigan esto, hermano. No es que no sea de importancia, sino que los hermanos están teniendo situaciones y están delante de los injustos, de los inicuos, de los incrédulos, y están llevando los problemas de la iglesia de manera pública delante de ellos. Hace otra pregunta: ¿no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Pero si tienen controversia respecto a algún asunto mundano, designan para juzgar a los que nada son en la congregación. Para vergüenza de ustedes lo digo, de manera que no hay entre ustedes ningún sabio que sea capaz de lograr un acuerdo entre hermanos. Pablo aquí hace unas cuantas preguntas que son bien interesantes. Y hace un comentario. ¿Cómo es posible que la iglesia esté llevando sus problemas al mundo, ante todos, cuando la iglesia tiene líderes capaces, personas con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios,
capaces de poder discernir y buscar soluciones loables, soluciones donde podamos conciliar la paz y podamos vivir en amor. Inmediatamente hacemos un video, lo subimos a las redes y atacamos al hermano y agraviamos al hermano, desobedeciendo el mandato bíblico de cómo es que se debe de resolver. Donde Jesús enseñó que si un hermano tiene algo contra usted y usted va a echar su ofrenda, no la eche. Vaya y reconcíliese con su hermano. Y si le perdona, lo ganó. Y si no, vaya con 2 testigos. Y si no quiere, llévelo delante de hágalo de conocimiento de los líderes. Y si no se aparta, entonces téngalo por gentil. ¿Por qué, si es lo que la Biblia manda? Donde tenemos la capacidad de convocatoria, de reunirnos y consensuar y buscar soluciones, donde el Espíritu de Dios esté proveyendo de su sabiduría para encontrar una solución buena, una solución agradable, y nos encamine nuevamente en el propósito, en el amor fraternal en Cristo. ¿Por qué tenemos que llevar al público, a los incrédulos, haciendo sus videos y denunciar cosas que le compete solamente a la iglesia? Donde somos juzgados por incrédulos, juzgados por personas del mundo, donde la iglesia juzgará el mundo, y aún los ángeles, dice Pablo, habla cosas muy fuertes, muy profundas. Y es posible que ustedes no son capaces de juzgar sus cosas pequeñitas, ustedes mismos. No hay un hombre de Dios sabio, la cual ustedes puedan llevar estos problemas y pueda buscar una medida y una solución que sane y que pueda quitar el problema y el conflicto de en medio de nosotros, hermanos. Tenemos que despertar nuestra conciencia. Tenemos que despertar de este letargo, esta letanía que estamos viviendo. Saber que no hemos sido puestos para esto. Saber que no hemos sido puestos para esto, hermano. Hermanos que predican bajo una ideología dogmática, totalmente dogmático, doctrina de hombre, donde quieren interpretar la Biblia bajo ideología y pensamientos propios, donde quieren poner al texto bíblico a decir lo que ellos quieren que diga, no lo que la Biblia dice. Tenemos que volver al mensaje de Jesús, al mensaje de Cristo, al mensaje de la cruz. Necesitamos que Cristo sea nuevamente presentado en nuestros mensajes y que la providencia divina pueda llegar a los necesitados, a las personas que necesitan la palabra de verdad para que sean libres y puedan conocer al Dios que transforma, al Dios que cambia, al Dios que renueva, y que ellos puedan ver eso en nosotros, que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Despertemos, iglesia. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Y aún más, hay un punto muy importante que yo quiero tratar y quiero decirte, porque te tengo noticia. Hay hermanos que por su ideología dogmática ven a otros hermanos de otras congregaciones y ni siquiera les saludan, porque no lo consideran su hermano. No lo ven como su hermano. Pero tengo noticia para ti. Tengo noticia para ti. Cuando Jesús se reunió en el aposento alto a hacer la última cena, como se conoce la última cena, después de lavar los pies de sus discípulos y luego cenar, donde denunció su entrega por unos de ellos, luego de salir de ahí, Jesús le habló sobre el nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento consiste en lo siguiente. Está en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34 y 35. Voy a tratar esos dos. El 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, o les doy, que se amen unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis unos a los otros. 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. La iglesia hoy en día
quiere mostrar a Cristo por medio de la unción, por medio del poder o por medio a su gloria. Y todo el mundo quiere ser manifestador de la unción, el poder y la gloria de Dios, desconociendo que por medio a esto el mundo conoce es el poder de Dios. Conoce el poder de Dios. Jesús le dice a ustedes, para alguien llamarte discípulo, tiene que ser alguien que siga sus lineamientos, sus mandamientos, sus enseñanzas, su doctrina, su forma de vida. Cuando Jesús le dice algo, ya era horas antes, momentos antes de Jesús ser entregado, donde ya iba a ir al Getsemaní a orar con Juan, Pedro y Jacobo. Y Jesús le dice, un mandamiento nuevo les doy. No que sea nuevo, es el que fue dado desde el principio. Pero Jesús se lo da como nuevo en este momento. Dice, ámense unos a los otros como yo lo he amado. O sea, yo le amé, le enseñé a amar, le enseñé lo que es el amor. Y lo he formado a usted en mi amor. En mi amor lo he formado. Y el conocimiento del reino se lo he dado formándolo en mi amor, en lo que yo soy. Y le dice, en esto conocerán todos. Y por eso es que te digo, que tú que quieres enseñar a Cristo por medio del poder y la gloria, no es que está mal. Necesitamos el poder y la gloria para deshacer las obras del diablo. Pero es lo que Cristo enseña. Y dice, en esto conocerán todos. No en el que tenga más unción, el que tenga más ciencia, el que tenga un ministerio más prominente. En esto conocerán que son mis discípulos. No, si se ama los unos a los otros. El mundo conocerá a Cristo cuando la iglesia se abrace, cuando la iglesia muestre paciencia, compasión, misericordia y viva en amor. Entonces todos querrán pertenecer a la iglesia, porque por medio de esto verán la imagen de Cristo en la iglesia. Verán la imagen de Cristo en la iglesia. Se necesita mostrar esto. Se necesita dejar la contienda y la división. Que por medio a esto estamos siendo tropiezo, piedra de tropiezo para ellos. Porque nadie quiere estar donde hay problemas. Nadie quiere pertenecer a una familia donde hay problemas. Demasiado problema tiene la gente en sus vidas y en la calle para venir a la iglesia a arrastrar más problemas. Porque eso es lo que le estamos presentando, no una solución al problema. Las contiendas no muestran solución, muestran conflicto y frustraciones. La gente necesita respuesta y para eso está la iglesia. La iglesia fue puesta como la luz del mundo para llevar las buenas noticias de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Tenemos que llevarla a Cristo y tener que dejar nosotros nuestra ideología y pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento y podamos salir de esa letanía que estamos viviendo. Y hay otros que se van más allá y se atreven a decir que estas personas que ellos consideran por su ideología dogmática que no son sus hermanos. Te tengo noticia. Hay otros que se gozan cuando ven un hermano caer. Inmediatamente hacen un video en las redes y por nombre le llaman y dicen hasta en qué cayó. Y en vez de extenderle el brazo para levantarlo, le ponen el pie en el cuello. Y no fue lo que enseñó Cristo. Dijo, en esto mostrarán que son mis discípulos, si aprendieron de mí, si yo soy su maestro, si tienen amor los unos por los otros. Pero te tengo noticias. Si no aprendes a levantarlo, si no lo consideras tu hermano y lo levantas porque lo ve como tu hermano, tendrás que hacerlo como tu prójimo. Tendrás que hacerlo como tu prójimo. Lucas capítulo 10, verso 25. Ahí habla de un doctor de la ley que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, en la ley de Moisés está escrito. Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió, bien has dicho, ve y haz esto y vivirá. Y él, queriéndose justificar, le dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Importante, anota esa pregunta, anótala en tu mente y tenla pendiente.
Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les refirió una parábola de un hombre que bajaba de Jerusalén hacia Jericó, y en el camino unos ladrones le asaltaron, le golpearon y le dejaron casi muerto, y lo dejaron tirado en el camino. Y pasó un sacerdote y le vio y siguió de largo. Pasó un levita, le vio y siguió de largo. Y aquí quiero detenerme un poquito. Estos dos representan los hombres de ministerio, lo que predican, lo de la alabanza, lo que tocan, lo que enseñan, los ministros, que tenían una función en el templo. Y como ellos tenían conocimiento de la ley que decía que todo aquel que toque cuerpo moribundo o cuerpo muerto estaría inmundo y estaría relegado de sus deberes en el templo hasta que cumpla con el rito de la purificación. Y era sacado del campamento a una tierra donde había dispuesta para que ellos hicieran el rito y se santificaran y pudieran luego regresar a ejercer sus labores. Esto habla claro de que hoy en día estamos más atentos a predicar a lo que hacemos para el reino que al reino. Lo que nos importa es lo que hacemos. Aún vemos a alguien herido y muriendo y lo dejamos tirado. Y luego Jesús le dijo, pero luego pasó un samaritano, o venía un samaritano, y detuvo su cabalgadura. Se detuvo, y lo vio herido, y limpió, lavó sus heridas con aceite y vino, con vino y aceite. Luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, y allí le atendió. Al otro día tenía que partir, y le dijo al mesonero, sacó 2 denarios, le dijo, si debo algo, cuando yo regrese, yo lo pago. Jesús le preguntó, ¿quién es su prójimo? Y respondió, el que hizo de misericordia. Jesús le dijo, bien has respondido, ve y haz tú lo mismo. Y esa es la respuesta de Jesús. Jesús está buscando a un pueblo que haga misericordia. Alguien que se olvide un poquito del ministerio, de lo que hace, y piense en aquel que se está muriendo, en aquel que ha sido ultrajado por la vida, en aquel que ha sido ultrajado por el diablo, en aquel que ha sido agarrado imprevisto por las situaciones y circunstancias y hoy en día tiene frustraciones. Necesita gente que dejen de hacer lo que están haciendo y se detengan a atender a lo que están muriendo. Lo que te estoy diciendo es que el Señor lo que nos ha llamado es a hacer misericordia. Prójimo. Etimológicamente esta palabra viene del vocablo latín proximus. Próximo, que según la Real Academia Española en el diccionario dice todas personas. Utiliza una palabra donde globaliza y encierra a todo el mundo, creyentes, no creyentes, a todos. También hace referencia prójimo al próximo, al que te queda al lado, a tu prójimo, a tu consiervo, a tu vecino. Donde quieras que tú vayas, si sales a la calle y ve a alguien, ese es tu prójimo. Aunque no le conozca, si va al mall y ve a alguien, ese es tu prójimo. Donde quiera que esté y ve a alguien, ese es tu prójimo. Y si no le amas y le ayudas como tu hermano, tendrás que hacerlo como tu prójimo. No escapará de la misericordia a la cual Dios nos ha llamado a hacer y nos ha llamado a vivir en ella. Así que te tengo noticias. Tal vez sean buenas o sean malas para ti, pero necesitamos despertar. Necesitamos despertar la conciencia de Cristo en nuestras vidas. Y dejar de tener tantos prejuicios y tanto dogma donde no puede fluir la revelación de la palabra de Dios. Donde no puede nacer un mensaje que venga del Espíritu de Dios. Sino que estamos llevando profecías de nuestro propio espíritu y no del Espíritu de Dios. En ese afán de que Dios nos use y ser vistos por los demás, de que nos conozcan, de ser reconocido como evangelista y usar el pronombre evangelista, profeta, apóstol. Hoy en día queremos calificativo.
Pero en la praxis, cristianos, nos estamos quemando a la hora de hacer misericordia, de tirarse el mano al hombro que esté herido o al prójimo que esté herido, aunque tenga algo contra ti. Si lo ve herido, tienes que levantarlo, porque es lo que Jesús dice. Ve y haga lo que tú digas. Anota la palabra prójimo. Es todo aquel que necesite de ti. Tiene que usar de misericordia y extenderle la mano. Es a lo que Jesús nos ha llamado. Y dejar de estar peleando y sacando espada uno con el otro. Y confrontándonos uno con el otro. Donde hemos olvidado que aquí el enemigo no es tu hermano. El enemigo es Satanás. Con quien tienes que levantarte en violencia es contra el reino de las tinieblas. Olvidando que Jesús, cuando se refirió a Pedro acerca de la palabra, que le ha dicho que era el Hijo del Dios viviente, y que sobre esta palabra, esta profecía, Él edificaría la iglesia, dijo una palabra poderosa, que las puertas del Hades no prevalecerían. Jesús lo que está diciendo, la autoridad, el poder y la gloria que vertiré sobre mi iglesia, los infiernos no la soportarán. Cuando la iglesia se levante en esta gloria, las puertas del infierno reventarán, porque habrá alguien con el poder de mi espíritu que va a sacudir los cimientos de los infiernos. Los infiernos tendrán que vomitar a las personas, y para que, aleluya, para que la alumbre Cristo. Tengo para decirte que si no cambias tu actitud y reflexiona, Jesús ya tiene como propósito salvar a la humanidad. Él lo va a hacer contando contigo o con otro lo va a hacer. Así que te suma el propósito de Dios dentro del concepto de su intención, que de manera intencional se ha propuesto Dios por medio de su Hijo a salvarnos. Lo que te estoy diciendo, que la plenitud de los gentiles que tienen que entrar, van a entrar contigo sin ti. Aún te alinees o no te alinees. Aleluya, la iglesia no la va a tener contienda. La iglesia no la va a tener división. La iglesia no la va a tener los prejuicios tuyos ni los prejuicios de nadie. La iglesia de Jesucristo es victoriosa y poderosa. Y por encima de lo que tú pienses y hagas, y por encima de que tú pisoteas a tus hermanos, Jesús lo levantará. Jesús lo levantará, lo sanará y lo ungirá con vino y aceite. Lo sanará y lo levantará, porque lo ha marcado para salvación. Y no habrá nadie que pueda detener esto, ni tu actitud egoísta ni prejuiciosa. Así que despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta, levántate. La iglesia está para restaurar, para levantar. Y cuando utilicemos el poder, la unción y la gloria de Dios, para que las cadenas sean rotas, para que los cimientos del infierno sean removidos, para que las personas sean libres, entonces en el amor que mostremos los unos a los otros, conocerán al Cristo que vive y reina para siempre. Así que reconciliémonos, levantémonos, iglesia. Que Dios te bendiga. Despierta.